Entonces la clase de hoy es la continuación de lo que estábamos viendo la semana pasada sobre inclusiones dentarias. ¿Ya? Es cortito, así que tomen harta atención, sobre todo que vamos a hablar de la clasificación que nos va a acompañar toda la vida, que es las clasificaciones para diagnosticar o clasificar las inclusiones dentarias de los terceros molares. ¿Ya? Entonces, habíamos quedado en cómo evaluar el éxito de la erupción de dientes permanentes en una correcta posición y a un tiempo adecuado, ¿ya? Habíamos hablado de la posición normal del germen y hoy vamos a partir hablando sobre la ausencia de la obstrucción en la vía de erupción. Entonces, ¿cuáles son las patologías, ¿cierto? Las condiciones que nos pudiesen generar esta obstrucción en el camino. O sea, estamos diciendo ya que el diente se formó bien, pero hubo algo, ¿cierto? En este camino hacia la erupción que lo detuvo, ¿ya? Y estas pueden ser falta de espacio, colisión folicular, o sea, chocaron, ¿cierto? 2 folículos, 3 folículos, más folículos y no pudieron seguir avanzando, ¿cierto? Y obstrucción por hueso compacto, cicatriz, tumores o quistes. Tratamiento en caso de erupción, de obstrucción, perdón, de vía de erupción. 1, falta de espacio, va a ser evaluación ortodóntica para determinar el tratamiento de elección, ¿cierto? La ortodoncista va a tomar los moldes, va a hacer estudio radiográfico y va a medir si es que necesitamos, ¿cierto?, sacar dientes de leche o movilizar dientes para poder abrir el espacio y que este diente pueda salir, ¿ya? Colisión folicular. Normalmente en región anterosuperior, cuando hay un supernumerario, y tercer molar colisiona con otros gérmenes, ¿ya? El tratamiento de elección es extraer un germen. Cuando pasa a veces que hay un diente supernumerario, por ejemplo, un mesiodens, suele pasar que choca con otros dientes, ¿cierto? Y se empieza a generar faltas de espacio, chocan los gérmenes, y también hay problemas con el canino superior, ¿ya? Obstrucción por hueso compacto, cicatriz, tumores o quiste. Por hueso compacto puede ser porque hubo extracciones prematuras anteriormente y injerto de cresta ilíaca en fisurado. Ya cuando hay pacientes que tienen labio y palas, en verdad, en este caso, paladar fisurado, ¿cierto? O alveolo fisurado, se les saca una parte del huesito de la cresta ilíaca, ¿ya? Y se pone en esta zona. Entonces ese huesito puede ser muy duro para la erupción correcta de estos dientes, entonces pueden generarse estas inclusiones. Entonces, ¿qué hacemos? Exposición quirúrgica, lo que conversamos la vez pasada, ¿cierto? Hacer una ventana ósea y dejar ese diente para poder traccionarlo, o que él mismo baje solito, o con un botón, ¿cierto?, de ortodoncia, poder traccionarlo para ponerlo en posición. Cicatriz, cuando hubo una cirugía, ¿cierto? O cuando hubo un trauma. También exposición quirúrgica con exposición del esmalte. En caso de haber supernumerario, ¿qué hacemos? Extracción del supernumerario con exposición quirúrgica del diente permanente, el que queremos mantener. En caso de odontomas, hay que hacer la remoción y 3 de 4 dientes van a erupcionar correctamente. ¿Ya? ¿Hasta ahí tengo alguna duda? No. ¿No? Esto es más sencillito. Ya. Entonces, el tercer parámetro, ¿cierto?, por el que pudiese un diente tener algún tipo de inclusión, ¿cierto?, es que el folículo y el ligamento periodontal estén intactos. Entonces, ¿por qué se pudiesen generar alteraciones en el folículo? Por trauma, en pacientes fisurados, amelogénesis imperfecta, displasia cleidocraneal, folículos hiperplásicos y quistes foliculares. ¿Ya? Es muy parecido a lo que vimos en los dientes temporales, en el principio de la clase. Tratamiento en el caso de alteración en el folículo o en el ligamento periodontal, que se genere una anquilosis, ¿ya? El 20% son alteraciones de erupción, son causadas por anquilosis.
etiología desconocida, y tratamiento, romper sitio de anquilosis, aunque muchas veces eso no va a tener éxito, ¿ya? Nos va a tocar que vamos a tratar de sacar un diente, y este diente va a haber perdido el espacio periodontal, ¿ya? Y literalmente es como que el hueso se pegara al diente, o el diente se pegara al hueso, y no hay forma de separarlo. Entonces, con mucha paciencia hay que empezar a abrir espacio entre el diente y el huesito, en el donde va el ligamento periodontal, y hay que ir paso a paso tratando de generar este espacio que no existe, ¿ya? Y tiene que ir con mucha paciencia, porque si nosotros nos metemos, por ejemplo, con un elevador a sacar un diente que está anquilosado, ¿ya? Podemos solamente estar rompiendo dientes, ¿ya? Porque es muy fuerte la unión que se genera entre el diente y el ligamento, y el diente y el huesito. Entonces, hay que ir haciéndolo como paso a paso, tratar de romper esa zona donde está anquilosado, aunque muchas veces que el diente completo está anquilosado, ¿ya? Pasa mucho en dientes que están, que sufrieron trauma, en dientes que tuvieron endodoncia, ¿ya? Porque el diente sufre una deshidratación. Ustedes saben, en la endodoncia se habla de que el diente se vuelve más frágil, ¿ya? No solamente porque pierde su pulpa, sino que también la mayoría de eso es porque pierde hidratación el diente, ¿ya? No solamente por un factor mecánico, de que ahora hay un perno metido en el conducto, ¿cierto? Sino que también por un factor que tiene que ver con la deshidratación del diente, ¿ya? Y hay otros dientes que no tienen ninguna causa para estar anquilosados y están anquilosados igual. Folículos hiperplásicos normalmente no son obstáculos de erupción, pero se requiere de más estudios al respecto. Quistes foliculares pueden hacer que se desplace la pieza afectada y pueden aparecer en forma múltiple, ¿ya? En ese caso se hace una marsupialización o una enucleación y extracción de la pieza. ¿Se acuerdan ustedes lo que era la marsupialización y la enucleación? Lo vimos en patología, en clases de quiste. Ya. No, yo primera vez que lo escucho. ¿Primera vez que lo Pero escuchas? es como de marsupial. No. No, era un drenaje, ¿no? Ya, es un tipo de drenaje para poder achicar el quiste. Es un tipo de drenaje, no es un drenaje como tal, ¿ya? Entonces, piense que el quiste, por definición, un quiste es un espacio, ¿cierto? Que está con un contenido líquido que tiene un epitelio, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que es diferente a un tumor. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, muchas veces cuando nosotros tenemos quistes muy grandes, lo que hacemos es con una aguja, ¿cierto? Si es que hay que perforar también hueso, no se hace directo con la aguja, tratamos de disminuir el volumen de ese quiste, ¿cierto? Extraemos con una jeringa el contenido líquido de ese quiste, entonces las paredes del quiste comienzan a colapsar. Y con tratamiento, disculpa, entonces, ¿qué hace? Que estas paredes van a colapsar y al sacarle piensa en un globo que lo desinflamos, ¿cierto? Queda más pequeñito, y el hueso que se había reabsorbido a expensas de este quiste empieza ahora a posicionarse. Entonces, cuando ya vamos a tener que ir a hacer la enucleación del quiste, ya es un quiste más pequeño y tenemos huesito que se está ahí formando, ¿ya? Entonces, ¿qué vendría a ser la enucleación? Ese sí que es el término más conocido, pues, enucleación del quiste. Se elimina, o sea, Claro, la se eliminación. extirpa. Se extirpa, bien, ¿ya? Ojo ahí con esos dos términos porque se ocupan bastante, ¿ya? Entonces, posibilidades de la terapéutica frente a una inclusión o retención dentaria: abstención, no hacer nada, ¿ya?
muchas veces no hacer nada también es hacer algo, ¿ya? Entonces, a veces es necesario decirle al paciente, mire, usted quédese tranquilo, el paciente es muy chiquitito para valorarlo en este momento, o este diente no está en su periodo de erupción completamente, o está tan arriba, ya, es un diente que está incluido, pero está tan arriba, está tan en un lugar tan de difícil acceso, que conviene controlarlo todos los años, le hacemos una radiografía panorámica, evaluamos cómo está, y vemos si hay algún cambio, si se está generando alguna patología. Si no, abstención, control, ¿ya? La abstención, ojo, nunca significa dejar botado al paciente, siempre significa decirle, por hoy día lo vamos a mantener en control, nos vemos en un año más, le hacemos control nuevamente, y así. Nunca es como, no, si nunca le va a pasar nada, así que vaya así, no nos vemos nunca más, ¿ya? Así que ojo con ese tipo de tratamiento, es válido para tratamientos que están muy complejos, que hacer la extracción de ese diente va a significar una cirugía gigantesca, desgastar mucho hueso y tal vez hasta inasequible. Llegar muy cerca de algún nervio, ¿cierto? Llegar muy cerca de algún vaso de gran calibre, perforar el seno maxilar. Entonces, en esos casos, abstención, ¿ya? Extracción, en el caso de que sea factible, y ubicar la pieza en la arcada, que lo podemos hacer con ortodoncia. Posibilidades terapéuticas frente a una inclusión, vamos a dar la abstención cuando hay una contraindicación general, por ejemplo, también que sea sistémica, ya, no solamente pensando en algo local, cuando es algo sistémico. Al hacer la extracción, se lesionan otras estructuras importantes, piezas completamente intraóseas sin producir otras lesiones. Extracción, cuando no se puede ubicar el diente en la arcada, hay patología asociada a la inclusión que no puede tratarse de forma conservadora, la pieza lesiona dientes vecinos, necesidad de colocar prótesis fija o removible y malformaciones coronarias o radiculares. Discrepancias, cuando hay también discrepancias osteodentarias, fracaso del tratamiento ortodóntico quirúrgico, rechazo del paciente por ubicar la pieza en la arcada, y eso puede ser un rechazo económico o un rechazo también generalmente económico, ¿ya? Porque es más fácil sacar el diente que poner ortodoncia y moverlo, ¿ya? Es más barato. Maxilar incluido cuando el molar distal podría alcanzar una buena posición en la arcada. A veces cuando el paciente ha perdido tempranamente un primero o un segundo molar, y un paciente joven, podemos dejar el tercer molar pensando que se pudiese haber una mesialización de los otros dientes y ese pudiese bajar, ¿ya? Pero hay que estudiarlo. Ya si un paciente ya sobre 25 años no se va a mover ese diente. O si se va a mover va a ser tan poquito que no va a generar realmente la erupción. Es más probable que esos dientes no se mesialicen de forma recta, sino que se giren, ¿cierto? Entonces, colocar en la pieza en la arcada puede ser con trasplante dentario, fenestración y métodos ortodónticos quirúrgicos. Para decidir la opción terapéutica debemos considerar el valor estético y funcional del diente, ya no es lo mismo sacar un diente anterior que un diente posterior, ¿cierto? Edad del paciente y estado del desarrollo de la dentición, causas de la inclusión, piezas afectadas, no sé cómo se pieza o piezas afectadas, situación de la pieza incluida, oclusión y espacio disponible en la arcada. Patología asociada puede ser local, regional o general. La opinión del paciente es súper importante, ¿ya? Hay muchas veces que ustedes van a decirle, paciente, esto es lo mejor. No, pero yo quiero esto. Esto es lo mejor. Ya, pero yo quiero esto. Ya, entonces hagamos algo. Dejemos por escrito que yo le ofrecí esto, ¿cierto? Usted sabe los pros y los contras, y usted decidió realizarse esto, ¿ya? Siempre y cuando no vaya en contra de la vida del paciente, ¿ya? Porque ahí ya es un tema, ¿cómo se llama? Un tema legal más complicado. Así como que le vaya a hacer algo que vaya a generar un daño al paciente, eso no. Pero sí cuando se trata de una rehabilitación y el paciente prefiere esto a esto otro, eso es importante dejarlo por escrito, ¿ya? La psicología del paciente, ya que no sea un paciente psicolábil, que va a volver cada 2 días a hacerse, a reclamar, ¿cierto? Que esto no es lo que quería, ¿cierto? Traten de siempre evaluar eso y dejar por escrito todo. Paciente que firme todo, decisiones, todo eso lo deje por escrito. Experiencia del profesional, ¿ya? No es que, caché que se puede hacer una marsupialización, así que me voy a tirar a hacerla. Ya, pero estúdiela,
apréndala con otro colega, con un maxi, ¿lo cierto? Con alguien que sepa hacerlo, y cuando ya usted tenga más práctica, puede hacerlo, pero no así como que, ya, creo que puedo y lo hago, ya. Y complejidad del tratamiento. Estudios preoperatorios siempre anamnesia, examen clínico y examen imagenológico. Eso es para para todo nosotros tenemos que hacer estos básicos, estos 3 pasos. Y ahora vamos a hablar del tercer molar inferior, ¿ya? Desarrollo normal, ubicación o localización del germen dentario, se ubica en la rama mandibular, mesioangular, ¿cierto? O coronoauricular del segundo molar. Diagnóstico 8 a 9 años si es que no se pesquisa, y 14 a 16 años podemos considerarlo como agenesia. La erupción comienza al formarse la parte cervical de la raíz, ¿ya? Y se mueve siguiendo una curva de concavidad distal. Esta es la curvita que hace el tercer molar inferior. Como que tuviese una dirección hacia atrás, ¿cierto? Hacia distal. Presencia del canal mandibular, ¿cierto? Tenemos que evaluar qué tan cercano está con el conducto mandibular, y si pudiese estar presionando el nervio alveolar inferior, ¿ya? Hay muchas veces que las raíces, me veo en la cámara, ¿cierto? Sí. ¿La veo? Ya. Hay muchas veces que el nervio pudiese pasar entre medio de las 2 raíces del diente, entonces uno al hacer la exodoncia tiene que saber cómo tratarlo, ¿ya? Porque no vaya a ser que salgamos con nervio y todo para afuera, ¿ya? Pero esos son los casos mínimos, en verdad, ¿ya? Hay algunos casos donde el diente pudiese estar aprisionando el nervio, ¿ya? Son muy pocas las veces que lo pudiese estar como agarrando, ¿ya? En caso de que en la panorámica se viera así, tienen que pedir un combin para evaluar realmente cómo está este diente. De cada 15, yo pediría un combin, ¿ya? Para ver si es que realmente está así. Ahora, en la terapéutica no cambia mucho, ¿ya? Por eso es que no se pide tanto, así como tan masivamente. Ojo que el combin cuesta 50 lucas, 55 lucas, ¿ya? Entonces, ¿nos puede servir para tener más información? Sí, pero ustedes siempre piensen, ¿esa información va a ser relevante en mi decisión terapéutica o en mi forma de realizar la exodoncia de ese diente? ¿Sí o no? ¿Ya? Porque a veces, teniendo o no teniendo la raíz de esa forma, el diente hay que sacarlo igual, ¿ya? Entonces no va a cambiar mucho la decisión ni la forma de sacarlo, solamente nos va a ayudar en que vamos a saber, ¿ya? En caso de que el diente estuviese aprisionando, ¿ya? Se va a realizar una coronectomía de ese diente, no la extracción, ¿ya? Cuando decidimos no realizar la extracción del diente, ya sea porque el paciente puede estar sistémicamente comprometido, ¿ya? O esa raíz, ¿cierto? Pudiese estar aprisionando o muy en relación al nervio y es mejor abstenerse, ¿cierto? Vamos a hacer una coronectomía, que es cortar la corona del diente, ¿ya? Dejarlo bajo el nivel óseo y luego suturarlo, ¿ya? Ha tenido muy buenos resultados ese tipo de tratamiento. Se usa también cuando el diente está muy abajo y es muy, muy difícil, o el diente va en la mandíbula va a quedar muy débil también, se realiza este tipo de tratamiento, ¿ya? Lo vamos a ver en algún estudio, la coronectomía, ¿ya? Es importante ver las raíces y su relación con el canal dentario inferior, pueden estar separadas o también el dentario inferior puede estar muy próximo a la porción apical y esto se puede provocar muesca, ¿ya? O podemos provocar daño. Radiografía se ve raíz una cortical nítida, pero la segunda va a estar interrumpida. Hay un ensombrecimiento a nivel apical que corresponde al lumen o también puede perforar la raíz, ¿ya? Fusión de raíces en ápice, cónica, etc. Anatomía solo se ve en imagen o extracción. Ya hay veces que en la radiografía nos va a parecer que las raíces del diente están fusionadas. Me ha pasado un montón de veces que uno dice, esto, papita, las raíces están fusionadas. Y están así como cónicas, porque no es lo mismo que estén fusionadas cónicas que estén fusionadas y dislaceradas. Y muy difícil igual.
el otro día me pasó, hice una exodoncia que dije, 5 minutitos, bueno, tampoco me demoré mucho, pero al sacar el diente, eran 4 raíces, y se veían 2 que estuvieran fusionadas, y eran 2 raíces en un tercer molar inferior, eran 4 raíces así muy bien separadas, y como la radiografía, ustedes siempre tienen que pensar que la radiografía es una imagen en 2 dimensiones, ¿cierto? De algo que está en 3 dimensiones, claro, por las 4 se veían como que estuvieran juntitas, y se veían 2 raíces así cónicas. Así que estuvo bien, bien bonita esa exodoncia. Por eso es que a veces la radiografía siempre es un complemento, ¿ya? La verdad de la verdad de la verdad la vamos a ver in situ. Erupción del tercer molar inferior a los 20 años y medio en hombres, a los 20,4 meses en mujeres, ¿ya? Y si el paciente perdió el segundo molar inferior, se puede adelantar esta erupción, porque obviamente, ¿se acuerdan que hacía como una vueltita? Y al hacer la vueltita choca con el segundo molar, ¿cierto? Si ya no tiene que chocar con nadie, sale antes, ¿ya? Entonces se puede adelantar 1,7 años en hombres y 1,5 en mujeres. Correlación entre la edad esqueletal, grado de mineralización, y erupción, ¿ya? Todo eso va a depender la velocidad con que pueda salir el tercer molar inferior. Agenesia, se dan el 5 al 33%, y podemos observar una ausencia de la cripta después de los 16 años. 17 al 32% no tienen o hay agenesia del superior e inferior, y del tercer molar inferior entre el 20 al 30%. Etiología, ¿por qué se puede dar que este diente se incluya? Por falta de espacio en la zona del tercer molar, por angulación del tercer molar, por posición ectópica, obstrucción en la vía de erupción, retraso de la mineralización molar con maduración física temprana. Falta de espacio, porque hay un crecimiento e insuficiencia de la mandíbula en sentido longitudinal, o sea, la mandíbula no ha crecido en sentido anteroposterior, ¿ya? Pacientes que son muy clase 2, ¿cierto? Tienden a tener muy poquito espacio, ¿ya? Dependiendo cuál sea la razón de esa clase 2. Crecimiento condilar vertical, y la suma del arco dental mandibular es más pequeño, ¿cierto? Hay menos espacio. Ya, ahí está. Segundo, angulación del tercer molar en sentido mesiodistal, puede haber una inclinación mesioangular y hay 3 patrones de erupción. Disminución en la angulación durante el desarrollo, que tiende a la vertical, puede haber una erupción normal teniendo un espacio normal, o puede haber una angulación sin variación y podemos tener una retención mesioangular y un aumento en la angulación, y puede haber una retención horizontal. Hay distintas formas por las que se pudiese retener este dientecito. Obstrucción en la vía de erupción, borde anterior de la rama, ya choca con el borde anterior de la rama, por lo tanto se queda ahí, es un huesito más duro para poder erosionarlo, o sea, para poder que se haga la reabsorción ósea y este diente pueda erupcionar, ¿ya? Que choque con el segundo molar o con un diente supernumerario, con el hueso compacto y tumores y quistes. También puede haber un retraso en la mineralización molar con maduración física temprana, entonces disminuyen los procesos de remodelado óseo. Estudios: anamnesis, examen clínico, examen imagenológico y un correcto diagnóstico. Anatomía quirúrgica. Tenemos que evaluar, ¿cierto?, el tejido blando, que es la zona del trígono retromolar, y la mucosa lingual. En el tejido óseo tenemos que fijarnos en la cara anterior de la rama y parte del cuerpo. Y está con I latina, perdón. Conducto dentario inferior, a los músculos, ¿cierto?, que están participando, ¿cierto?, que están en relación con el tercer molar inferior, ¿ya? Vasos y nervios, cuando el paquete vasculonervioso, o sea, fijarnos en el paquete vasculonervioso del dentario inferior, nervio lingual. El nervio lingual pasa muy, muy, muy cerca, muy superficial del tercer molar inferior. Hay que tener cuidado con ese nervio. Hay muchas personas que después de una exodoncia de un tercer molar inferior
quedan con parestesia lingual, algunos temporal, pero algunos lamentablemente de por vida, ¿ya? Entonces, no van a sentir la lengua, o sea, los van a querer, pero matar, ¿ya? Y eso sería con el lingual, ¿cierto? Siempre tener cuidado al hacer si es que vamos a hacer una odontosección, vamos a cortar ese diente, tener cuidado con la porción más lingual de ese diente, es mejor que se fracture al poner el elevador y fracturar ambas partes, ¿cierto? Y lograr la separación, que seguir cortando y pasarnos de largo y seccionar el nervio lingual, ¿ya? Lo mismo pasa con si que nosotros llegábamos a hacer una odontosección y nos pasamos con la fresa hacia apical y llegamos al nervio dentario inferior, dejamos la embarrada, chiquillos, porque el paciente nunca más va a sentir la zona, aparte de los dientes, que eso, bueno, va a ser algo que, entre comillas, prácticamente no se siente, pero imagínense no sentir el labio, ¿ya? Ahí sí que los van a querer matar. Así que ahí no saca nadie la demanda si el paciente no siente el labio, ¿cierto? Siente toda esta zona con parestesia, ¿ya? O sensación de hormigueo, ahí sí que es terrible. Así que, buena anamnesis y no meternos en la pata de los caballos. Si el diente está muy complicado, derívelo, ¿ya? Entonces, vamos a evaluar la clasificación de Vinther. Vinther clasifica según la angulación que van a tener los dientes, ¿ya? Entonces vamos a tener la angulación del tercer molar con el eje mayor del segundo molar. Eso va a ser la evaluación. Entonces, vamos a tener dientes mesioangulados, ¿ya? O también los llaman impactados, ¿ya? Distoangulares, ¿ya? Que el eje se va a dirigir hacia distal, ¿ya? Y también los van a llamar retenidos. Horizontales, ¿ya? Que van a estar perpendicular al segundo molar. Transversales, cuando están totalmente opuestos, ¿cierto? Y el diente mira hacia nosotros o hacia el otro lado, ¿ya? Hacia vestibular o hacia lingual. Y invertidos, que cuando están mirando hacia el ápice del segundo molar. ¿Alguna duda, chicos, con la clasificación de Vinther? No. 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 Ya, también se utiliza con los molares superiores, ¿ya? La clasificación de Vinther. Lo mismo, siempre evalúa la angulación. Y acá tenemos esta famosísima clasificación de Pell y Gregory, que va a clasificar a los terceros molares inferiores, aunque después le sacaron una clasificación para los superiores, pero que se basa más en la relación solamente que tiene con la corona del segundo molar superior en forma ápico-coronal, ¿ya? Vamos a ver cómo se clasifica según el tercer molar inferior, ¿ya? ¿Se basa en qué? En el segundo molar, en el borde anterior de la rama y en la profundidad relativa del tercer molar. Entonces, vamos a tener por clases y vamos a tener clase 1, 2, 3 y A, B, C, ¿ya? El 1, 2, 3 se va a basar en la relación que tiene en la cara distal del segundo molar con la rama mandibular, el borde anterior de la rama mandibular. Entonces, cuando tengo el espacio suficiente para una corona, ¿ya? Vamos a hablar de una clase 1. Cuando tengo parcialmente el espacio para esta corona, vamos a hablar de clase 2. Y cuando no tengo espacio para esta corona, vamos a hablar de clase 3. ¿Ya? En sentido, ¿cierto? Desde la cara distal del segundo molar hacia el borde anterior de la rama mandibular. ¿Ya? Entonces, recuerden, tenemos clase 1, clase 2, clase 3 cuando está metido hacia la rama. Y en cuanto a su posición, vamos a tener A, B y C. A va a ser, dígame. ¿El segundo molar o el tercer molar? Estamos evaluando el segundo molar en relación, o sea, el tercer molar en relación al segundo molar. Ah, ya. Este es el tercero. Sí. Ya. Lo que yo les decía es la distancia entre el segundo molar, la cara distal del segundo molar y la rama mandibular. ¿Ahí hubo la confusión? Sí. Ya, entre esta cara, la cara distal,
y la rama mandibular. Ese es el espacio que estamos evaluando. ¿Ya? Pero lo que estamos evaluando es el espacio para este RAID. Sí. Ya. No es que pensé Entonces. que era la de la cara, pero del tercer molar. No. Ah, ya. Piensa lo que estamos hablando es que caiga la corona. Ya, que este dientecito caiga o completo o parcial o no tenga espacio. ¿Ya? Ya. Entonces, cuando hablábamos recién de las clases, ¿cierto? Hay espacio pero parcial, y acá no hay espacio, ¿cierto? Y en cuanto a la posición, vamos a evaluar si es que la relación de las cúspides, ¿cierto?, del tercer molar están en relación con las cúspides del segundo molar, vamos a hablar de una posición A. Si es que las cúspides, ¿cierto?, o esta corona está entre las cúspides y el límite melocementario, vamos a hablar de una posición B. Y si ya está bajo el límite melocementario, vamos a hablar de una posición C. Entonces, todos los dientes se pueden clasificar. Clase 1A, clase 1B, clase 3C, clase... así. Tienen que clasificarlo según la clase y según la posición. ¿Se entiende eso? Doctora, ¿podría explicar de nuevo la clase? Que justo se me cayó. La clase tiene relación con el espacio que hay desde la cara distal del segundo molar inferior hacia la borde anterior de la rama mandibular. ¿Ya? Entonces, si nos cabe la corona del diente, nos cabe completita y hay espacio entre el diente y la rama, vamos a hablar de una clase 1. Si es que tenemos espacio, pero parcialmente, o sea, tenemos una parte que estaría incluida en la rama y otra parte que estaría fuera, vamos a hablar de una clase 2. Y si no hay espacio, o en realidad es muy poquito espacio, por ejemplo, en este caso igual es exagerado, está como completo adentro, pero si estuviese como, por ejemplo, aquí, también se clasifica como clase 3. ¿Ya? Si estuviese casi todo metido en la rama. ¿Se entendió eso? Sí, ahora sí. Ya, ¿y la posición quedó clara? Sí, eso sí lo entendí. Ya, súper. Entonces, claro, es fácil evaluarlo cuando el diente está vertical, pero ¿qué pasa cuando el diente está más horizontalizado? También se clasifica, ¿ya? Y lo vamos a clasificar según su corona, ¿ya? Lo mismo, si tenemos espacio va a ser clase 1, si tenemos parcial va a ser clase 2, y si está metido en la rama va a ser clase 3. Y la posición va a ser lo mismo. Si la cara distal del molar está a la altura de las cúspides, va a ser la posición A. Si está entre las cúspides y el límite melocementario, va a ser posición B. Y si está bajo el límite melocementario, va a ser posición C. ¿Alguna duda con estos chicos? Sí, ¿la B cuál era? La B ¿Sí? está cuando tenemos entre las cúspides y el límite melocementario. Está el borde, la cara, o las cúspides distales de este diente, al estar horizontalizado. La diferencia es que aquí el tercer molar está horizontal, acá está vertical. Es la misma clasificación, solo que muchas veces el diente viene horizontal. Ya. ¿Queda claro o igual está muy enredado? Sí, se entiende. ¿Sí? Ya. Ya, chicos, ¿queda alguna duda? No, vamos a No.